Es un honor presentar a la maestra en Ingeniería Química, Diana Alejandra Torres Gutiérrez, destacada profesional en el área de la química industrial y la educación superior. La maestra Toriz es químico industrial con formación de posgrado en maestría en Ciencias de la Educación y maestría en Ingeniería Química, lo que le permite integrar de manera sólida la ciencia en la formación académica. Cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional, con más de 3 décadas de experiencia en docencia, investigación y gestión de laboratorio, participando activamente en instituciones como la Universidad Tecnológica de Altamira y la Universidad Tecnológica de Salamanca. Su experiencia incluye en áreas clave como química analítica, ambiental e industrial, tratamiento y calidad del agua, seguridad y gestión ambiental, nanotecnología y caracterización de materiales. Ha sido ponente en diversos congresos y foros académicos, abordando temas como el tratamiento de aguas, aplicación de la química y la innovación educativa, además de contar con publicaciones científicas y participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, ha recibido múltiples reconocimientos por su desempeño académico, contribuciones institucionales y compromiso con la formación de estudiantes, destacando su perfil como docente y promotora de la ciencia. Sin duda, su trayectoria refleja una combinación de experiencia, compromiso y vocación por la ciencia y la investigación. Por ello, nos honra tenerla en este momento en el seminario interno con el tema medidor electrónico para iones cloruro en soluciones acuosas. Cedo la palabra a la maestra Diana Torres. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme considerado para participar en contribuir un poco de la transmisión de tecnología y de conocimientos que estamos de alguna manera desarrollando en la Universidad Tecnológica de Salamanca. Hemos empezado a trabajar con espacios interacadémicos y esto pues refleja los resultados, ¿verdad? También nuestro equipo de trabajo ha consolidado, por así decirlo, este desarrollo del medidor electrónico, ya que estamos trabajando 2 del área de química industrial y 2 del área de mecatrónica. Entonces, esto nos apoya porque pues todos somos de alguna manera de especialidad y bueno, sí, el origen de la idea del desarrollo del medidor electrónico, pues ya se reflejó en un excelente resultado, diría yo, porque estamos haciendo los trámites para gestionar ya la patente que nos fue otorgada y esto pues hace un plus en nuestro día a día de los docentes. El diseño que tengo yo de la presentación para poder platicarles del proceso nos va a ayudar, lo hice como si fuera un desarrollo de proyecto para que pudiéramos ir entendiendo todo lo que tuvimos que entrelazar de conocimientos y de desarrollo. El proyecto tiene de desarrollo desde 1978, no se me asusten. Lo que pasa es que se inició con mediciones de multímetro y ahorita pues ya tenemos sistemas analógicos, los mecatrónicos tienen una capacidad tremenda para recopilar información en cuanto a los datos que podemos obtener y por eso la diseñé así la presentación. Entonces vamos a ir como que por partes, viendo qué fue lo que se desarrolló. Tenemos 4, se puede decir que 4 trabajos de apoyo con estudiantes de aquí de la universidad que nos fueron ayudando a generar algunas réplicas de los análisis que necesitamos para poder llegar a el prototipo que tenemos ahorita. De momento yo lo que les voy a presentar es todo lo que hicimos, espero que les ayude la información a ustedes, sobre todo para tener resiliencia, paciencia y no claudicar ningún proyecto, ¿no? Algunas veces tenemos la idea, no hay que olvidarla, porque eso nos ayuda a hacer seguimientos muy concluyentes a medida que vamos trabajando con docentes de otras especialidades y a medida que se desarrollan también otras carreras. Entonces, esto nos va conduciendo a obtener resultados más precisos y confiables. Nuestro objetivo fue la elaboración de un electrodo que fuera selectivo, exclusivo para los iones cloruro.
Esto porque cuando hacemos análisis de agua, nosotros sabemos que esos análisis de agua, como un antecedente al aplicar las normas, tenemos que utilizar ciertos volúmenes y ciertas alícuotas y entonces se generan más residuos acuosos de los que quisiéramos tener. Cuando nosotros tenemos la comparación con el electrodo de pH, pues sabemos que ponemos una muestra y esa muestra prácticamente no es descartable. Nosotros por tener precisión y exactitud en el laboratorio podemos de alguna manera no volverla a tomar porque ya se sumergió el electrodo o tomar algún otro criterio de calidad que quisiéramos, tanto en las muestras de agua o como en algún otro analito. Y precisamente de ahí surge este proceso, ¿sale? De tener el menor volumen posible que nos pudiese dar la identificación de la concentración de los iones y, insisto, como la época en la que se inició el desarrollo de este proyecto, las membranas normalmente eran de vidrio y el electrodo o el soporte del electrodo también, entonces teníamos la necesidad de empezar a buscar otros materiales que pudiesen ser más fáciles de trabajar y que de alguna manera nos dieran los mismos rendimientos. Entonces, ese fue el principal objetivo en cuanto al proceso. Al estar viviendo en una ciudad como Cuernavaca, donde hay manantiales, hay muchos balnearios, la gente requiere de estos servicios de manera más eficiente y pronta, por decirlo así, para tomarlo. Además de que se toma en cuenta que la gente que pudiese o la persona que pudiese estar haciendo la medición no requeriría de un estudio muy técnico para poderla desarrollar, sino solo sería sumergir el electrodo y hacer este proceso, sobre todo por las áreas donde tenemos sistemas de riego o tenemos las áreas recreativas. Ya en otras áreas como la dosificación que se tiene en el sistema de agua potable, pues ya tenemos personal técnico que puede ser capacitado, pero la idea esencial pues fue esa. Nosotros tomamos en cuenta que para poder construir un electrodo necesitábamos un metal que nos pudiera dar referencia y otro que pudiera ser inerte. Entonces, todos los libros que nosotros manejamos del área de físico-química nos ayudan con algunos seguimientos específicamente para poder seleccionar estos metales. Entonces, yo soy muy afecta a usar todo lo que son material impreso, libros todavía, ¿verdad? Este proyecto se inició antes de que tuviéramos el Internet como lo tenemos ahorita y entonces la mayoría de las citas que tuvimos nosotros al inicio de este trabajo se fundamentaban directamente en libros de físico-química, de control de calidad, que nos ayudaban, perdón, a detallar cuál era el enfoque que necesitábamos hacer para la selección de los electrodos que le llamamos nosotros, que son los metales que van a formar literal el electrodo, ¿no? Entonces, primero la selección de la membrana, la selección de los materiales metálicos, eso se fue haciendo conforme a un proceso muy simple que es la serie electromotriz, que no sé si todavía la consideran para reacciones químicas y para ver cuáles son los procesos de sustitución y detección de iones, pero eso nos ayudó a nosotros. Aquí en esta presentación yo estoy marcando también un trabajo de referencia que hice precisamente en la Universidad Tecnológica de Altamira, en la cual consolidó ya y cristalizó más este proceso y la ayuda que nos dieron fue del área de electricidad y electrónica para hacer las mediciones de las migraciones iónicas espontáneas y poder así seleccionar de mejor manera el elemento metálico que pudiera tener como referencia y el mismo que pudiera ser inerte, para que no se tuvieran datos falsos o fallos en el proceso. Se me brincó perdón. Entonces, cuando nosotros estamos considerando los valores de la FEM, debemos llevar la reacción directa de lo que nosotros tenemos y ver cuáles son esos signos que podemos manejar de FEM, si positivos o negativos, porque ya cuando estamos marcando el trabajo de medición con un multímetro,
esto ya nos empieza a causar dudas sobre de qué lado va el cátodo y el ánodo en el proceso de medición y conectado al sistema analógico para que los datos sean congruentes respecto a lo que tenemos de antecedentes bibliográficos. Entonces yo marco aquí esta parte de la medición de la FEM como marco teórico porque hicimos varios procesos experimentales en donde usábamos el multímetro, se empezó a hacer el ensamble para un sistema analógico y tuvimos ese problema precisamente de que si no clasificábamos la reacción, pues nos equivocábamos, ¿no? Con la relación de signos. Entonces esto es muy importante para nuestros marcos teóricos y poder continuar con el ensamble del prototipo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos ya en el desarrollo metodológico? Pues lo primero que se hizo fue manejar 6 etapas para lograr de alguna manera obtener resultados confiables. Ya después vinieron las repeticiones para ver qué tanto nos alejábamos de los resultados que teníamos esperados, cuáles eran las sensibilidades que lográbamos tener en medición con el electrodo, sobre todo por el tipo de membrana que estábamos usando. Entonces, la primera etapa, esta membrana que está mencionándose aquí fue una membrana de empaque de alimentos. Afortunadamente estaba viviendo en la zona fronteriza y fue de alguna manera fácil conseguirla, porque les comento, aquí en la zona centro no tenemos esa facilidad. Entonces, el hecho de poder seleccionar una membrana que me pudiera a mí indicar si la migración iónica de la reacción que yo estoy seleccionando se generaba y ver con qué voltaje se generaba para poder calcular mi constante de la celda era primordial, porque lo que yo tenía que hacer era considerar el valor de mi nuevo metal. Yo creo que sí recuerdan que los electrodos de potenciómetro de pH tienen el electrodo de Calomel, entonces yo no estoy usando plata, estoy usando níquel. Ahorita ya estamos difundiendo lo que usamos porque pues ya tenemos la patente, ya estamos muy preocupados. De hecho, nos dijeron que no podíamos hacer difusiones y pues estoy haciendo aquí la primera difusión con ya el otorgamiento, entonces ya no hay problema de mencionarlo más claro y preciso, ¿verdad? La segunda etapa para nosotros fue considerar que esa migración iónica iba a ser selectiva y entonces empezamos a trabajar factores para medir concentraciones, donde preparamos soluciones estándar desde el principio, en las que 1 mililitro de la solución nos daba una cierta concentración en miligramos para ver cuál era la mínima detección que iba a tener ahora nuestro equipo, viéndolo desde el punto más difícil de ser certeros, que sería el metal del electrodo que íbamos a fabricar. Esto no fue muy rápido. Las pruebas de reproducibilidad que hicimos se nos tomaron, pues la verdad fueron casi 3 años, pero tenemos un equipo excelente de trabajo. El ingeniero Lodedo y la ingeniero Rosario me ayudaron muchísimo. Además, el grupo de trabajo que se hizo no dejaba tiempo, ¿no? Esperando que ocurriera, sino que nosotros dábamos continuidad al proceso. O sea, casi todas las semanas hacíamos una lectura, hacíamos cambios, observábamos el proceso y eso nos ayudó a que rápidamente definiéramos que sí era el electrodo el que iba a ayudarnos en ese electrodo. El material de níquel nos ayudó a seleccionar específicamente los iones cloro. Entonces ya no tuvimos mucho problema para esa etapa. Con la etapa anterior, pues esta se resolvió o fue resuelta fácilmente. Ahora en la cuarta etapa, ahí sí empezamos con el diseño del dispositivo y esa medición de diferencia de potencial para nosotros específicamente en la membrana tenía que darse de acuerdo también al diámetro de poro de la membrana. Cuando yo compré el empaque para alimentos, la ventaja que yo tuve fue que se hicieron varias pruebas para ver cuál era el diámetro de poro que tenía ese material y se hizo con soluciones estándar en las que veíamos cuál era la difusión y también de alguna manera podíamos ver si había interdifusión.
eso nos ayudó también a medir los voltajes y estar seguros de que los resultados iban por buen camino, porque además se tenía que considerar, como dice aquí, la estequiometría, pero de manera termodinámica para que pudiera detectarse la concentración, la actividad y la lectura, que fueran coincidentes los resultados que estábamos obteniendo de forma matemática con los que los daban los equipos analógicos. Eso la verdad fue una sorpresa desde la primera vez que hicimos las lecturas, porque las coincidencias fueron muy altas y de ahí salió un desarrollo más viable, por así decirlo, y confiable. Entonces, aquí está una de los procesos que yo tomé como referencia para ver cómo se hacía la difusión en la reacción base para medir cloruros, que es el electrodo de plata, el de cobre, y ver cuál era la referencia de la constante de la celda. En base a esa referencia, nosotros hicimos los cálculos que les voy a pasar más adelante, en donde ya no tomábamos la plata, sino tomábamos el níquel y el cobre como una parte básica, ¿no? Que para saber cuántos coulombs hay, cuántos iones se van difundiendo o interdifusión que tuviéramos, para ver si teníamos pérdidas o todas las etapas de desarrollo iban de manera congruente. Una vez que se observaron esos resultados, ya la propuesta que se hizo fue de que esa membrana se cambiara por una membrana orgánica o de origen natural, por lo menos, que permitiera específicamente la migración iónica de iones cloruro, que por el metal que se tiene en el electrodo nos iba a dar esa selectividad, es decir, iba a ayudar a la atracción del proceso. Lo demás que necesitábamos era pues la carcasa del electrodo y afortunadamente como se fueron dando los desarrollos y los avances, pues fue generándose la impresión 3D y eso también nos ha ayudado. El que se tengan esos materiales ahorita ha sido más fácil para implementar el proceso que tenemos o que teníamos que desarrollar. Estas fueron algunas de las pruebas piloto que se hicieron. Ahí en la figura 2 se muestra la selección de la membrana que hicimos. ¿Por qué teníamos que hacer selección? Porque cuando nosotros cambiamos las concentraciones, los procesos de difusión o interdifusión son tremendos, o sea, no tenemos, lo vemos a simple vista y decimos, ay, sí, migró hacia el exterior, ósmosis y todo lo que recordamos del proceso, pero ya cuando estamos haciendo cálculos es sorprendente, ¿verdad? Y más cuando estamos midiendo voltajes. Ya ahí es donde te das cuenta que tienes que seleccionar muy bien las concentraciones para que tus procesos sean más confiables. Precisión y exactitud en todo momento fue lo que nos estuvo guiando con las pruebas de reproducibilidad y repetibilidad y ver cuáles eran las dispersiones que teníamos y cuáles eran las variables que no nos dejaban hacer lecturas estables. Entonces, una vez que se seleccionaron las concentraciones y se vio el tamaño de la membrana, un poquito más adelante muestro cómo está la membrana, viene empaquetada, comprimida y tú la vas extendiendo al tamaño que necesitas. Entonces, ahí es lo que yo manejo como selección de membrana, porque toda la membrana que se usó fue la primera fue la de empaque de alimento, pero los largos de la membrana o el tamaño, la longitud de la membrana, era lo que nos empezó a ayudar a ser más selectivos. Entonces, ¿cómo pudimos o cómo se logró ver esa precisión? Pues ahí en el laboratorio lo que hicimos fue medir las concentraciones por método titrimétrico, aplicando la identificación de cloruros, titulaciones básicas, y ya con ello nos fuimos dando cuenta de hacia dónde teníamos la dispersión de datos y había algunas variables que no entendíamos por qué estaban generándose en los resultados que tú ves cuando ya hay voltaje, te das cuenta de que se disparan, regresan, esta reacción regresa fácilmente en el voltaje se ve, es una reacción de óxido-reducción, no es muy estable, entonces llega a un valor de voltaje o de FEM y se regresa a cero y vuelve, así estás midiendo constantemente. Entonces eso
en algunas mediciones nos dejaba sorprendidos porque los valores se movían tanto. Y poco a poco fuimos viendo que teníamos que dejar la membrana a cierta longitud, tenía que ser solo ciertas concentraciones, tenía que estar estable, no podíamos estarla sujetando nosotros. Diseñamos algunos dispositivos básicos primero para ver si era eso o no, como la sujeción en las varillas de vidrio y las probetas. Poco a poco nos fuimos dando cuenta, que al colocar los electrodos, lo que pasaba era que lo movíamos porque solo los estábamos sujetando con los caimanes. Entonces se movía fácilmente porque el caimán pues tendía por gravedad, ¿verdad? A caerse, la membrana no lo sujetaba bien, el electrodo estaba prácticamente flotando en el interior de la membrana y de la solución externa, y eso nos llevó a identificar otras variables que más adelante pues vimos que eran recurrentes y que se fueron corrigiendo. De hecho, como conclusiones tenemos parte del desarrollo de trabajo que se hizo, pues sí fuimos haciendo muchas observaciones entre todos, ¿verdad? A ver si lo dejas más estable, si lo subes, a qué altura y a qué distancia de donde está la primera parte del contacto de la membrana. Todo eso nos ayudó. Sí hay que ser bastante observador en algunos procesos y pues nos ayudó el registro de esos datos. La reacción que nosotros, a ver, déjenme, sí, ya se regresa, se fue más adelante, permítanme, porque se me fue a otro lado, ahí está. La representación de la reacción que teníamos de la semicelda, porque si recuerdan al principio lo tenemos calificado así como una semicelda, y es porque nosotros necesitamos establecer cuál era el ánodo, cuál era el cátodo y ver si era positiva, si era negativa o definitivamente al ser neutra, pues no puedes detectar ninguna medición. Pero en este caso, pues sí lográbamos hacer la detección y empezamos con el cálculo base que normalmente se hace. Dentro de esos procesos, pues se tuvo que empezar a ver cuál era la forma más adecuada de capturar la transmisión de la señal para hacer todas las mediciones que se necesitaran. Yo les comentaba hace un momento que cuando inicié este proceso, los resultados que nosotros teníamos de medición con un multímetro en 1 minuto y medio, que dura una reacción completa, que normalmente se tiene ya estipulado ese tiempo, podía obtener de 3 a 4 datos cuando mucho, y pues estadísticamente siempre mínimo son 5. Entonces no podía hacer avances porque no lograba obtener el quinto dato, y por eso es que yo detuve el proceso en cuanto a la transmisión de la señal y obtención de datos de medición, porque no se lograba, ¿no? El tiempo que el ingeniero Loredo, que estaría ahí en la pantalla, me estuvo ayudando, él me comentaba que habían traído unos sistemas analógicos que se podían conectar fácilmente a las tabletas, que ellos hacen de montaje para ver la migración iónica espontánea, y entonces empezamos a probar otra vez las soluciones, las concentraciones, agua ya residual, agua potable, para ver las coincidencias de lectura y ver qué afectaciones tenía en algunos casos ya también el desgaste del material, porque los electrodos, pues como ustedes saben, tienden a desgastarse, ¿no? Por eso el electrodo de Calomel tiene la solución de cloruro de plata y el alambrito está sumergido ahí. Esa parte también tuvimos que hacer cálculos del proceso para ver que nuestros electrodos o nuestros materiales metálicos de referencia iban a darnos las lecturas correctas. Entonces fuimos haciendo todos los procesos a la par. Yo ya no coloqué fotos de cómo se iba desgastando el metal que nosotros utilizamos, el níquel, porque en algunos casos, como íbamos a diferentes horas a hacer el proceso, cuando les pedíamos que lo conectaran, a veces invertían las conexiones. Al principio eso ocurrió con un poquito más frecuencia, y entonces empezaba la reacción a desgastarnos tanto el cobre como el níquel y a causarnos datos erróneos. Entonces poco a poco fuimos
fuimos viendo eso y estabilizando esa parte del proceso. A ver, déjenme ver si ya sé. Ya se pasó dos otra vez. A ver, vamos a regresar. Está fallando aquí la conectividad de mi computadora. Disculpas. Bueno, que lo que tengo yo después de que empezamos a hacer ya mediciones con los sistemas analógicos que se empezaron a diseñar, estamos hablando del 2011, 2012, algo así. Bueno, desde el 2009, porque en el 2011 ya se hizo la primera publicación literal de este desarrollo de calcular la constante de una celda, que prácticamente casi nadie trabaja con ello, entonces pues fue así como que llamó muchísimo la atención, pero fue más o menos en esa época. Entonces, lo importante de nuestros materiales de cobre es que el cobre siempre va a ser un elemento de referencia para cualquier electrodo. Si no tomas el cobre y quieres tomar dos diferentes, va a ser muy difícil que plantees la reacción. Entonces, siempre utilizamos como referencia ese metal. Luego el níquel para nosotros tuvo un dato adicional que nos favoreció porque este material, como dice aquí, incrementa densidades, baja sobrepotencia del asociado, logra de alguna manera específica que el área superficial real y el aparente del electrodo ayude con la medición. ¿A qué nos referimos en esto? No sé, en el momento que tú estás trabajando con electroquímica, has visto las celdas para medir conductividad y como son micro 100 sobre centímetro o 100 sobre centímetro, tú sabes cuáles son las áreas y qué distancias van a tener. Entonces, con esto también nos dimos cuenta que con ese material habíamos obtenido resultados más confiables porque realmente tiene esa capacidad de que esa corriente que está transitando a través del tramo que nosotros seleccionamos del material no tiene un sobrepotencial asociado y entonces logras obtener datos más confiables. Eso fue muy importante y pues todo esto se encontró al estar revisando la bibliografía y algunos trabajos publicados que empezaron a difundirse sobre querer hacer electrodos. En esa época muchos parámetros estaban queriendo definir a través de electrodos y no de los métodos químicos analíticos tradicionales que hay. Yo como trabajé con los mecatrónicos, a ver, está muy lenta. Me la cambio. Ya se fue otra. A ver, permítanme. Para el primer proceso que nosotros hicimos, solo se registró un diagrama de bloques. Aquí nosotros teníamos muchas dudas de cómo íbamos, si queríamos desarrollar, ¿verdad? Un prototipo, cómo íbamos a trabajar con esos materiales que nosotros no estábamos diseñando, pero estábamos utilizando como los microcontroladores y todo lo que tiene que ver con las memorias. Entonces, o con el montaje en las tabletas, como les dicen los mecatrónicos o los del área de electricidad. Entonces, toda esa parte de adquisición de datos se tiene nada más desarrollada en un diagrama de bloques. Ahorita ya con el desarrollo del registro de la patente, ya nos explicaron cómo tienes que implementarlo para poder usar esas partes, que es importante saber que sí las puedes usar y las puedes describir de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos realmente registrando es el material de uso y la membrana que se seleccionó, la membrana orgánica, no el material de polímero. El de empaque solo se utilizó para hacer pruebas piloto y ver algunos de los datos que se tenían que regular de una manera
específica para que hubiera coincidencia entre los resultados. ¿Cuáles resultados? Los de bibliografía sobre migraciones iónicas, intensidades de voltaje, FEMS de celdas, todos esos procesos fueron los que nos ayudaron a nosotros a identificar que íbamos por el desarrollo correcto. Se regresó. Vamos a tenerle un poquito de paciencia. Bueno, entonces, esta serie de datos que tenemos aquí son los primeros resultados que se obtuvieron una vez que se hicieron mediciones. Aquí lo importante de estas mediciones es que si se fijan, estamos llegando de valores hasta 0.79, se mantiene en 0.79 y empieza a bajar otra vez. Las lecturas van de arriba hacia abajo, pero llevan aquí en la pantalla lo que tenemos ahorita. Si se fijan, son los primeros resultados ya que obtuvimos más concretos, haciendo varias correcciones, y pues son del 2013, o sea, ya tiene algo de tiempo, pero todo esto nos fue dando información. El 0.79 es el que nos lanza una celda que está utilizando cobre y pasa por diferentes valores hasta llegar a ellos, porque sería el último valor al que tenemos que alcanzar cuando estás desarrollando una celda. Además de que por el número de datos que se pueden guardar o resguardar, pues 4,800 datos en comparación de 4 que yo tomaba, pues es una cantidad ya aceptable, porque de ahí derivaron algunos gráficos. Estos sistemas que se tienen de lecturas analógicas, yo no tengo aquí ahorita los gráficos, pero nos hacen una serie de gráficos donde te van diciendo cómo la reacción llega a su punto máximo y luego declina, y ahí es donde tú puedes tomar las referencias de las frecuencias electromotrices de acuerdo a los metales que estás utilizando. A la última medición que se hizo, en la de hace 2 años o 3 años también, que empezó el proceso de registro de la patente, que dura más de 18 meses o 18 meses aproximadamente, se lograron tomar más de 10,000 datos en cada medición. Entonces, en casi 10 años, los sistemas analógicos han logrado superar con todos los valores que necesitamos. Igual se pueden desarrollar los gráficos y ver cómo van llegando a los valores que nosotros esperamos, para poder decir que están estables, que la membrana está funcionando, que la difusión se está haciendo, que no hay interdifusión hasta que termina la reacción. Esa es la interdifusión de la que nos hablan a veces algunos libros, pero que casi nunca tenemos oportunidad de hacer mediciones, sino que solo lo dejamos como cualitativo y no cuantitativo. En este caso se está dejando también como cuantitativo y estableciendo el tipo de reacción que es. No es una reacción estable, y en cuestión de iones tiende a estar yendo y sube y baja, o sea, hay una regresión, fácilmente se puede observar. En esos mismos resultados, nosotros trabajamos con relaciones que manejaban entalpía y entropía, haciendo conciencia, por así decirlo, de la termodinámica de la reacción, tabulando esos valores, haciendo las tablas de esas tomas de datos. Nosotros logramos calcular los valores que podíamos obtener de los incrementos de las frecuencias. Entonces, aquí en esta pantalla ya tengo la reacción sustituyendo la plata con el níquel. Si se fijan, en la última etapa ya está restándose, entonces ya estoy quitando lo que normalmente en las reacciones, ninguna reacción en los libros o las referencias trae la de níquel, o sea, de ningún otro metal excepto plata y cobre, ¿no? Que es lo que más se ha trabajado para electroquímica. En esta ya podemos ver que al restárselo obtenemos un valor. Este valor tenía que ser coincidente con la serie de datos que nosotros obteníamos al hacer las mediciones, que estos resultados ya fueron de la tercera etapa, se puede decir. Estos ya son más cercanos, estos ya tienen 3 años que se logró obtener. Entonces, si se fijan aquí en la medición, en el dato 67 que tenemos,
ya tiene el valor de 1.001, que es el más cercano, y luego se nos brinca al punto 99 porque terminó la reacción y se baja, ¿no? Esto es importante verlo porque cuando vemos ese valor y vemos el valor de la línea donde está el dato 70, estamos viendo que llega al punto límite y se vuelve a generar una migración que en la que sí tenemos interdifusión, y por eso los resultados empiezan a oscilar así. No llega nunca a valores de cero, se estabiliza en punto 9 como en el 82 o como en el 79, y ahí ya te está diciendo, porque su comportamiento en los gráficos es ver, ¿no? Cómo se alza el pico de que la reacción se completó, se baja, empieza a haber diferentes migraciones, difusión, interdifusión, y se estabiliza. Es como nuestro background, esa parte de los resultados. En este proceso, ya teniendo esos valores, ya nos dio confianza para poder hacer una escala, para poder hacer trazabilidad, para poder lograr resultados concretos cuando se tenga la medición, que no debe durar más de 15 o 20 segundos, en el electrodo ya formado. Les voy a mostrar, porque todavía no queremos hacer difusión del prototipo, pero les voy a mostrar unas fotografías de qué fue lo que se estuvo haciendo. Ese es nuestro prototipo, uno de los que se hicieron de 3D, de impresión 3D. Y esta parte que está desarmada es donde va la membrana. Si se fijan, la membrana es muy pequeña, tiene, creo que es 1 centímetro aproximadamente. Estamos trabajando con lo que es celdas o electroquímica específicamente. Entonces tenemos los mismos datos. ¿Qué le pasa a la membrana? La membrana, cuando nosotros la obtenemos en el nopal, pues hacemos trazos diagonales dependiendo del tamaño de la penca y de dónde tenga los nuevos brotes, que son las espinas que le vemos a cada penca, para poder lograr aprovechar el máximo de los espacios que se tienen en los trazos diagonales. A lo mejor no hemos observado realmente ese proceso, pero cuando tú tomas una penca del nopal de aquí en Guanajuato, las pencas son de más de 25 centímetros de largo. Entonces podemos fácilmente, en forma diagonal, por las separaciones que tiene el mismo producto natural, de forma natural, podemos hacer separaciones más o menos del diámetro, de longitud, perdón, que ven la membrana que está en la parte de abajo. Las membranas que están ya como carcomidas y con un desgaste son del 2019, y estas membranas se dejaron así porque fueron las que se sometieron a corrosión de soporte ácido y básico para ver qué muestras toleraba medir nuestro electrodo, porque pues agua potable está fácil, ¿no? Agua residual, mientras no tenga una corrosividad agresiva, pues ya empieza a preocupar, porque las membranas siempre van a sufrir un daño, es un material orgánico fácilmente degradable. Y lo que vimos fue que la de abajo, la que está en la parte inferior, es la que sufrió corrosión con soluciones de hidróxido de sodio, así que la corrosión más agresiva es con el hidróxido de sodio, que creo que de alguna manera ya sabemos que cuando manejamos materiales orgánicos siempre ocurre eso. Y la de la parte superior es materiales ácidos, corrosión a diferentes tipos de ácidos, y no es tan agresiva. El desgaste que vemos también se generó por estar mezclando y haciendo mediciones, que pues al mismo tiempo que se fue haciendo la implementación de seleccionar los metales, ver las longitudes que iba a necesitar nuestro electrodo, los metales que necesitábamos, fuimos viendo el desgaste que podría tener nuestra membrana. El único tratamiento que se le hace a la membrana de nopal es un secado en un horno de convección para alimentos, que nos ayuda a controlar la temperatura de tal forma que se estabiliza un diámetro de poro que permite la selectividad a los iones por atracción con el metal, y una frecuencia electromotriz que se le genera al mismo electrodo, ya ensamblado en su totalidad. Entonces, todos estos resultados nos han servido para llegar a ya el prototipo.
¿verdad? Y pues yo insisto, lo que sí tuvimos que esperar mucho tiempo fue que hubiera sistemas analógicos con la sensibilidad de lo que tenemos ahorita. Este seguimiento tuvo, otra vez insisto, 4 etapas de desarrollo muy fuerte, desde ver cuáles eran los metales, cuáles eran las membranas, qué ocurría en las membranas, cómo podíamos también justificar técnicamente que el proceso de esa membrana específicamente aseguraba la detección de los iones. Y bueno, en esos resultados, a ver, no sé, no, ya se cambió. En esos resultados, en las investigaciones que obtuvimos, se estuvo diferenciando entre cuáles eran las estructuras que tienen las membranas sintéticas de microfiltración para poder entender qué estaba pasando, ¿no? En la misma membrana. Nosotros aquí uno de los trabajos que tuvo más peso, se puede decir, del área de química, fue calcular el diámetro de poro de la película del nopal, de la cutícula que nosotros extraemos, porque no lo trituramos, sino que extraemos una parte de su cutícula. Entonces, esa parte a nosotros nos estaba dando indicaciones de que había un comportamiento específico y a través de las mediciones que se hacían, se iba degradando y ya con estas membranas logramos ver cuál era la estructura del poro, clasificarla y ver cómo se iba a comportar con el desgaste también. Entonces, eso nos ayudó. La otra tabla nos ayudó para ver cuáles eran los rangos de los procesos de separación que tenemos en los diámetros de partícula y el tamaño del poro y qué tipo de molécula iba a estar haciendo la difusión o la interdifusión que nosotros decimos que se puede generar. Entonces, ahí en la parte inferior de la figura 9, logramos ver cuáles son las micropartículas, las macromoléculas o los iones que logran hacer difusión y detectamos que, de acuerdo a la bibliografía que hay, los iones cloruro entran en ese espacio y nuestra membrana tiene esos espacios. Entonces, nos ayudó a saber cómo teníamos que hacer el proceso. Sí tardamos un poquito en identificar el proceso de secado para que el diámetro no se modificara, porque obviamente pues se distiende y luego se contrae cuando se enfría, se distiende cuando se calienta la membrana, se va eliminando humedad y algunos otros volátiles que tiene, y luego ya pues al enfriarse cambia todo abruptamente. Entonces, estuvimos revisando cuáles eran las características de los procesos que sufrían las membranas y nos dimos cuenta que los gradientes de presión que se tenían ayudaban a hacer ciertas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, el de hiperfiltración nos hace separaciones de soluto de bajo peso molecular, como dice ahí, donde está la sal, y bueno, ahí están incluidos parte de los iones que nos interesaban, y luego la separación basada en la diferencia de solubilidad y difusividad también nos ayudó a ver que no estábamos tan alejados de los resultados. Ajá, y que podíamos continuar, ¿no? Ver si era viable hacer ya una escala más precisa, con datos ya de estandarización de un método de extracción de la cutícula, de secado. También hicimos lo que nos comentan, una esterilización de la membrana. La membrana que vieron ahí está esterilizada, guardada en un ambiente regular en laboratorio, en una caja de plástico, de un polímero. Entonces, no hay necesidad de guardarla en ningún lugar específico. Eso nos preocupaba porque si se iba a estar degradando, ese tipo de material se llena fácilmente de hongos y no le queríamos poner ningún aditivo ni le queríamos hacer ningún tratamiento especial. Queríamos que fuera lo más natural posible porque esa membrana de por sí hace esa filtración de iones. Entonces, solo la colocamos en un espacio donde la selectividad del metal que nos ayuda a hacer el electrodo, pues funcionó de una manera muy, muy congruente y muy positiva para los resultados que deseábamos obtener nosotros. De resultados, para nosotros lo más importante es que las señales que se obtienen son resultados confiables, hay un bajo impacto ambiental, que era lo que buscábamos, que no hubiera tanto residuo. Esperemos pues lograr ya
la implementación del proceso, la producción en serie para que se hagan las mediciones. Ya vimos la durabilidad de nuestra membrana. No tenemos la durabilidad de la carcasa ahorita, que es la impresión 3D. No la tengo yo aquí. Se hizo otro trabajo específicamente. El doctor Luis Cárdenas nos ayudó a hacer la clasificación, caracterización, desgaste a corrosión ácida básica y otros materiales de la carcasa del electrodo por el polímero, los polímeros que se usaron. Y los ingenieros de mecatrónica, la doctora Eloisa y el máster Humberto, estaban totalmente enfocados en que los resultados fueran confiables y viendo también que tuviéramos un electrodo de temperatura, porque les decíamos a ellos que para nosotros es muy importante medir la cantidad de iones cloruro y la temperatura a la que se están midiendo. Entonces, ellos se encargaron de todo el sistema analógico y también hay un electrodo de temperatura que nos va a ayudar ya en el dispositivo implementado a hacer las dos mediciones, ¿verdad? Como cualquier proceso de electroquímica, puedes tú actualmente con el mismo equipo detectar la temperatura y lo que estés midiendo, ¿no? Es que sigue un poquito lenta. Ya vamos a terminar. No quiere pasar. Vamos, a ver. Sí, brincaron. Permíteme tantito que las conclusiones no se vieron. Falta una. Vamos a ponerle aquí anterior a ver si me deja. Que no me está dejando que se regrese. Bueno, no sé por qué no me deja ver la siguiente, pero en las conclusiones nosotros encontramos que la membrana que seleccionamos permite sin problema la migración iónica en su totalidad, o sea, con las soluciones estándar que preparamos y las de calibración, se puede ver que el dispositivo hace mediciones muy cercanas ahorita tenemos unas diferencias mínimas de lo que es la concentración del estándar que preparamos con respecto a los mililitros que se dosifican. Tenemos que hacer una corrección ahí para poder decir cuál es el mínimo valor detectable del electrodo y cuál podría ser el máximo. Pues lo que les comentaba, que los metales que se seleccionaron y la reacción química que se está midiendo, pues no tiene ningún problema en el proceso. Y luego el sistema analógico o el sistema, luego el que le dicen de adquisición de datos, se corrigieron en base a lo que era la polaridad para que no hubiera degradación de los metales que se usaron, la estabilidad de la lectura sin oscilaciones. Se logró también fijar la membrana a un soporte para inmovilizar todo y tener la longitud adecuada entre la membrana y los electrodos. Nosotros tenemos un pequeño espacio entre la membrana cuando se ensambla y la medición de los electrodos. Nosotros no estamos manejando ningún estándar de calibración. El níquel resultó ser muy confiable. Estamos manejando agua destilada y hasta ahorita nos ha dado resultados correctos. No necesitamos hacer en solución para recuperarlo y estamos haciendo mediciones para ver si en algún momento empieza el desgaste, pero hasta ahorita hemos tenido material o alambre de níquel que se tiene ahí casi el mismo peso y la misma longitud, son un desgaste mínimo del 2019 para acá. Son casi 7 años y no hemos tenido un desgaste agresivo, entonces eso nos dice que además está muy fácil manejarlo. Todas las unidades que nosotros tenemos las podemos ir implementando en base a lo que se ha tenido de pruebas y que se van a seguir desarrollando para ver trazabilidad y para ver precisión y exactitud en el equipo ya ensamblado. Entonces, pues, esto es lo que desarrollamos nosotros y les compartimos como una experiencia exitosa, se puede decir.
No, yo lo había quedado. Con esto damos por concluido esta presentación a nombre de la maestra Diana Toriz y haremos llegar en el transcurso de la semana el reconocimiento por esta plática por parte del Instituto Politécnico Nacional y a través del Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, por la Y invitación. también le haremos llegar el link de esta presentación, maestra, para que usted también lo pueda hacer uso de la difusión, porque tenemos un canal Muchas para gracias. todas estas actividades. Muchas gracias, muy amable. Que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias, maestra, un gusto verla.